Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, martes 28 del mes de abril. En este día estaremos en Marion, Iglesia Santa María, en Ohio. Los hermanos de Ohio que están por allá, estamos desde ayer por aquí compartiendo con ustedes la Santa Misa. Ahí en su pantalla aparece la información. Si usted quiere participar con nosotros de las actividades que vamos a tener en horas de la tarde en Marion, Ohio, en la iglesia de Santa María. Informe, puede llamar, puede escribirle o puede comunicarse con Evelyn al número 860-997-0627. Mañana estaremos en Luisana, Lafayette, Luisana, en la iglesia de San Jules. Ahí en su pantalla está la información de Mari para que ella le diga dónde vamos a estar si Dios quiere y la información de Alma. También el día 30 de abril estaremos en Luisana, en Denard Springs, en la iglesia Inmaculada Concepción. Ahí está la información de Cintia para que usted pueda llamar y para que usted pueda participar. Bueno, le damos gracias a Dios por estas predicaciones que hemos tenido, por todas las personas tan buenas que nos hemos encontrado, con muchos de ustedes que me he encontrado, que he saludado, que he abrazado, a quienes les he firmado la Biblia y con quien me he tomado una foto. A lo mejor algunos se fueron temprano porque estaban ocupados, tenían que trabajar. Yo hago todo lo posible, me bajo de un avión, predico, me subo en otro avión, voy, predico. Y es mi tarea por ahora, durante estos meses, abril y mayo, ir a predicar. Gracias por acercarse, gracias por estar cerca del sacerdote y por ser tan lindos y tan cariñosos. Vamos a ofrecer la Santa Misa por esta iglesia de Santa María de Ohio, de Marion, y las comunidades donde vamos a estar. Vamos a ir a orar por la iglesia necesitada, por José Dolores Cruz Peña, José María Macías, Ignacio Esquivel García, Elena Zavala Núñez, Pedro Zamorano, Salvador Reyes, Aurora Rivera, José Luis Campos, José Misael Hernández, Cayetano Martínez, la Inés, Pedro Vivas, Lucas Ruiz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos a Dios pidiéndole salud por Denny Delgado, Yaimara Peñaranda, Juan Gaitán, por la conversión de un padre de familia, en acción de gracia por el trabajo de Saúl Moreno, por Carlos Rivero para que Dios lo guíe y por la liberación de Antonio Velázquez. Vamos a hablar hoy un poquito, me gusta mucho esta primera lectura, pero sobre todo al final, cuando dice el libro de los Hechos de los Apóstoles 11:26, y fue en Antioquía donde por primera vez se llamaron cristianos a los que seguían a Cristo. Hechos 11:26 dice que por primera vez se le dijeron cristianos a los que seguían a Cristo. Aquellos que celebraban la Eucaristía. Hechos 2:46 y 48. Aquellos que tenían a la Santísima Virgen María. Hechos 1:14. A aquellos que bautizaban a los niños. Hechos 2:38. A aquellos que se imponían las manos, como hicieron con los primeros diáconos, a aquellos que estaban celebrando los sacramentos. Cristiano, la palabra cristiano hoy que utiliza todo el mundo. Cristiano no se le dice a cualquiera. Cristiano se le dice a aquel que se confiesa, como Jesús lo enseñó en San Juan 20:23. Cristiano se le dice a aquel que recibe la Sagrada Comunión, San Juan 6:54. Cristiano se le dice a aquel que le hace caso a Cristo, no a los que le hacen caso a los pastores. Nosotros somos cristianos. Es más, ese nombre se lo han agarrado y se lo han apropiado los protestantes. Y aunque no practican lo que es ser cristiano, nosotros que practicamos el cristianismo, no nos llamamos cristianos. Somos católicos. Cristianos también, hijo. Somos cristianos. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora. Salud.
alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos en la noche y estrenamos la aurora, saludamos del gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Pidámosle perdón a Dios por no ser buenos cristianos. Pidámosle perdón a Dios por no hacer caso a lo que es el cristianismo de verdad. Pidámosle perdón a Dios por ser cristianos de Semana Santa, de diciembre, de bodas, de bautizos, de primeras comuniones y de resto no vamos a la iglesia. Pidámosle perdón a Dios porque hay muchos que se quedan con la misa de redes sociales y no va a su parroquia, excusando a los enfermos. Pero los que están alentados y pueden ir y se quedan con la misa de las redes sociales, no están haciendo bien. Pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias
a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán, bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: yo se los he dicho y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen,
porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe, que nos guíe en esta reflexión diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con la primera lectura, Hechos 11:26, de atrás para adelante, porque hoy dice la Biblia, y bueno, yo no escojo las lecturas, las que sean yo las predico y la adapto a la realidad con la ayuda del Espíritu Santo, con los dones de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 26, escuchen, en el versículo 26 lo que dice: pare la oreja, oído al tambor. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía Esa partecita, escúchenla. Fue en Antioquía donde los discípulos donde los discípulos de Jesucristo, no otras personas, los discípulos de Jesucristo. ¿Cuáles discípulos? Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura que crea y se bautice se salvará. Esos discípulos, los discípulos verdaderos de Jesucristo, por primera vez recibieron el nombre de cristianos. recibieron el nombre. De cristianos. ¿Cómo los llamaron? Cristianos. ¿Qué nombre le dieron? Cristianos. ¿Cómo los identificaban? Cristianos. Esta partecita de la Biblia es tan bonita, pero es tan contradictoria. Cualquiera agarra la Biblia y dice: amén, yo soy cristiano. Aleluya. Mentira, 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 mentira. No le crea, no le crea, no le crea. Solamente los discípulos de Jesucristo, los que cumplen la orden de Cristo, los que le hacen caso a Cristo, se llaman cristianos. Un protestante, escúcheme bien, no puede agarrar el nombre de Cristo y decir: yo soy cristiano porque tengo la Biblia, porque hablo de Cristo. No. El cristiano es aquel que le hace caso a Cristo. Y para quitarle la máscara a los protestantes y para que usted quede claro y entienda que aunque ellos digan somos cristianos, los católicos no son cristianos, los yonequenos son cristianos, nosotros sí somos cristianos. Para que usted aprenda que es un cristiano, hoy no por casualidad la Biblia dice: en Antioquía se le dio por primera vez el nombre de cristianos. Y estamos leyendo Hechos 11. O sea, que hay Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y debemos ver en los libros, en el libro de Hechos, en los primeros capítulos antes del 11, qué hacían, cómo vivían, qué era aquello que realizaban
para que los identificaran como cristianos? ¿Qué era aquello que hacían para que le dijeran a las comunidades, ustedes son cristianos? ¿Cuál era su manera de estar, de vivir y de ser para que dijeran, fue en Antioquía que lo llamaron cristianos? Y después de ver su forma de vivir, lo que hacían, lo que seguían, entonces diremos, estos son los cristianos. Hoy vamos a hacerle un rayos X. Hoy vamos a hacerle un examen. Vamos a ver bien con los ojos de la fe lo que es un cristiano. Vamos a ver los capítulos anteriores a Hechos 11 para saber qué hacían los cristianos. Y ustedes van a comparar si los protestantes hablan, viven y cumplen lo que hacían los primeros cristianos. Y si ellos lo viven y si ellos lo hacen, dígales cristianos. Pero si no lo hacen, que vayan a robar al llano y que dejen de ser mentirosos. Porque los cristianos viven como dice la Biblia. No porque se agarre el nombre y ponga aquí cristiano, entonces pueda ser cristiano. Usted puede agarrar aquí y colocar el jugador el nombre del mejor jugador del mundo de fútbol. Y usted puede decir, yo soy fulano. ¿Qué? Puede tener la camisa, puede tener la etiqueta, pero si no sabe jugar, si no ha ido nunca a un campo, usted puede identificarse con esa persona, pero no es él. Así es el cristiano. Que usted se ponga la ropa, que cargue la Biblia, que usted se ponga a predicar, eso no lo identifica como cristiano. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? ¿De qué manera vivían los cristianos? ¿Cómo se comportaban los cristianos? ¿Qué era lo que realizaban para que en Antioquía los llamaran cristianos? Eso es lo que tenemos que evaluar en esta Biblia, en esta misa, en este momento. Vamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Usted puede buscar más. Yo le voy a colocar algunas de las cosas que tenían ellos, que hacían ellos, para que en Hechos 11:26 lo llamaran cristianos, debían seguir un camino. Para yo ser cura, tuve que ir a un seminario, tuve que estudiar, tuve que hacerme primero admitido en el seminario, me pusieron sotana, después admitido a las sagradas órdenes, después me dieron el lectorado, después el acolitado, después el diaconado y ahora soy cura. Yo no agarré el traje, me lo puse y dije, es que yo soy el padre Marcos Galvi. No, mi nombre está escrito en Roma, mi nombre está escrito aquí en Barinas y usted puede preguntar y lo va a encontrar hasta por internet. Pero para ser sacerdote debí ir a estudiar. No me agarré el traje y me puse, y ahora yo soy cura. Y ahora soy el padre, campo y anchura que va pasando el cura. No, señor. Para ser cristiano, miren el rayos X, lo que hay por dentro del cristianismo, lo que se debe vivir, la maqueta, el ejemplo vivo de los cristianos. Y después de ahí usted diga a los protestantes, son cristianos. Pero si no cumplen lo que dice Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 11, 26, no se pueden llamar cristianos. Paren la oreja, oído al tambor. Hechos 1:15. Los cristianos, ¿cómo vivían? ¿Qué hacían? Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra. 14. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban. Los cristianos, ¿qué hacían? Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Los cristianos oraban juntos. Dicen los protestantes, nosotros oramos y más que los católicos. Y amén, y aleluya, y sarababá, y amén. Está bien. Si oran, nos llamamos cristianos. Porque los cristianos oraban. Tenemos que hacer un rayos X. Los cristianos oraban. Los católicos oran. Los que no son católicos, los protestantes oran. ¿Son cristianos? Sí, porque dice la Biblia que los cristianos oraban. Primero, paren la oreja, oído al tambor lo que viene. Y aquí quedan descalificados y quedan raspados y 00001. Quedan fuera de fuego. No son cristianos. Oraban, sí oran. Luego,
en compañía de algunas mujeres. Rayos X a los cristianos. Lo acompañaban algunas mujeres en la oración. Si esas mujeres, que da el nombre de una, no está con ellos y ellos la desprecian y ellos la rechazan y la critican y hablan barbaridades de ella, no vengan a decir aquí que son cristianos. Porque según la Biblia, ¿quién debe estar con ellos aparte de la oración? Paren la oreja, oído al tambor. De María, la madre de Jesús, La Santísima Virgen María acompañaba a los cristianos. Estaba con los cristianos. Y los cristianos la amaban. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y los protestantes que dicen somos cristianos, rechazan a la Virgen, maltratan a la Virgen, hablan pamplinadas de la Virgen María, de la Madre de Cristo. Entonces, según la Biblia, Hechos 1:14, un cristiano debe amar a la madre. Por eso el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 27, desde esa hora el discípulo amado se la llevó a su casa, porque era la madre de Cristo y por ser la madre de Cristo debe ser amada por el cristiano. Hágale un rayos X a los protestantes y revíselos por dentro a ver cómo están con María, a ver si aman a la Santísima Virgen María, a ver si la quieren y la respetan. Pues no, están raspados. Y no que son cristianos, y no que creen en Cristo. Y a la Virgen María la rechazan, la tiran a un lado y le dicen barbaridades. Cristo la rechazó, Cristo la abandonó, Cristo no la quiso. No. Según la Biblia, en Hechos 11:26, se llamaron cristianos aquellos que amaban a la Santísima Virgen María, Hechos 1:14, y estaban con ella. Primero, raspado. Entonces, ¿por qué usted le dice cristiano a los protestantes? Cristianos son los católicos, que amamos a la Santísima Virgen María, oramos, le pedimos a Dios por ella, para que ella, por mano de los ángeles, lleve la oración, la súplica a Dios, como dice Apocalipsis 5:8. Las oraciones de los santos llegan a Dios como un perfume agradable en su presencia. Eso es un cristiano. Sigamos. Vamos a ver el 15 que dice. Los cristianos. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 40 y... Está en el 46. En el 46. En el 46. ¿Qué más hacían los cristianos? Vamos a hacerle un rayos X y vamos a revisar a nuestros hermanos que no son católicos, protestantes. Y vamos a revisar a los católicos. Y si ellos tienen esto, entonces son cristianos. Pero si no lo tienen y les hace falta, no vengan a decir que son cristianos. Escuchen, la Virgen María no la aman, no la quieren, la rechazan. Segundo, Hechos 2:46. todos los días, ¿Cuándo? todos los días, ¿A qué horas? ¿En qué momento? todos los días. Los cristianos de los que habla Hechos 11:26, todos los días Se reunían en el templo tenían un templo, iban a un templo. Nosotros también tenemos un templo, tenemos una iglesia. Amén. Está bien, está bien, está bien. La primera prueba la pasan. Y es que cuando viene la segunda prueba no la pasan. Todos los días iban al templo. con entusiasmo. Con alegría. Partían el pan en sus casas. Ahí está el problema. Todos los días. Partían el pan en sus casas. Todos los días. Partían el pan en sus casas. ¿Cuál pan? Aquel que Jesús agarró en la última cena en Mateo 26:26. Dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Y en San Lucas 22:19 le dijo, hagan esto en memoria mía. Y San Pablo,
que creyó en Cristo y era cristiano, en 1 Corintios 11:23 dijo, yo recibí del Señor esto que les transmito, que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado agarró pan, agarró vino, lo partió y lo dio. Entonces, para ser cristiano se debe tener la Eucaristía, la fracción del pan. ¿Y cada cuánto se hace eso? Todos los días. Los protestantes no celebran la Eucaristía, no parten el pan y no lo hacen todos los días. ¿Saben por qué? Porque no son cristianos. Y como no son cristianos, porque no siguen lo que dice Hechos 1, Hechos 2, lo que dice la Sagrada Escritura, entonces se roban el nombre de cristiano y ustedes dicen, ay sí, padre, son cristianos. Y es más, hay algunos que ponen bravos católicos porque les hablo así a ellos. Para ser cristianos hay que tener la Eucaristía. Usted mismo, católico, tiene la misa en redes sociales, pero si usted no va a comulgar y no va a la misa, no diga que es cristiano. Si usted no reza el rosario, no diga que es cristiano. Puede ser de etiqueta, puede ser de traje. Y en los diciembre, y en la Semana Santa, y en los matrimonios, saque su traje de cristiano y se va. Y yo soy cristiano y campo y anchura, que aquí va la cristianura. Pura mentira. Así los protestantes. Si no tienen la Eucaristía, ¿qué cristianos son? Si no tienen la Sagrada Comunión, que Jesús dijo en San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces un protestante no es cristiano por gritarlo a los cuatro vientos. Es cristiano por creer en Jesucristo. ¿Cómo la ve? Segunda prueba y raspados. Tercera prueba. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 38. ¿Qué más hacían los cristianos? Estamos leyendo antes del 11 para que no digan, ay padre, es que eso está después del capítulo 11. No, le estoy leyendo versículos y capítulos antes del 11. Y así como esos hay muchos. Hay muchos que ellos dicen somos cristianos, pero no practican. ¿Saben qué hacían los cristianos en la iglesia primitiva? En estos días, ayer, antier, no sé qué día fue, les hablé y les dije a ustedes, les expliqué un poquito sobre los que están viendo la misa, pues saben de lo que les estoy hablando. Los que no la ven, pues esa fue la misa del domingo, la misa del domingo. En la misa del domingo les hablé sobre el bautismo que los cristianos practicaban y les expliqué Lucas capítulo 2 versículo 21. El bautismo era la circuncisión en el Antiguo Testamento. Se hacía a los niños de 8 días de nacido. Colosenses capítulo 2 versículo 11. Pablo dice que el bautismo sustituye a la circuncisión. Y Jesucristo se circuncidó niño, se bautizó niño. Y le mostré Hechos capítulo 11, en el versículo 25, Hechos 16. En el versículo 25 era medianoche. Y en el versículo 32, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. A esa hora de la noche no fueron a ningún río. Y en toda la familia estaban sus hijos. Y en el 16:14 está una mujer llamada Lidia que bautizó a sus hijos, bautizó a toda su familia. ¿Qué más hacían los cristianos? Hechos 2:38. Pare la oreja, oído al tambor. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno... El cristiano debe arrepentirse. Nosotros nos arrepentimos de los pecados y clamamos a Dios. Amén, aleluya, y Dios nos perdona. Pero no pasan el segundo filtro. Que se arrepientan. Los católicos también nos arrepentimos. Los cristianos, los protestantes se arrepienten también. Y después de arrepentirse, Y que cada uno de ustedes que cada uno de ustedes se haga bautizar se haga bautizar. El cristiano se bautizaba. Nosotros fuimos bautizados en el nombre del Señor. Sí, pero Efesios capítulo 4, versículo 4 dice una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Y los protestantes, siendo católicos, se salen de católicos y se vuelven a bautizar y dicen el primer bautismo no servía, a nosotros nos sirve el segundo. El cristiano le hace caso a la palabra de Dios, no a los pastores que le caen a mentira. Si ya se bautizó, ¿para qué se va a volver a bautizar?
El cristiano se bautiza una sola vez, no se anda bautizando muchas veces. Que cada uno se haga bautizar. En el nombre de Jesús, Oigan, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, Un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Pues Cristo tampoco tenía pecado y también se bautizó. Y usted puede leer Romanos 5:19. Por el pecado de Adán, todos son constituidos pecadores. Y si lo quiere más claro, el Salmo 51:7. Pecador me concibió mi madre, desde el vientre de mi madre soy un pecador, dice el salmista. Que usted diga que no, le crea las palabras de los pastores. Para el perdón de los pecados. entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y recibirán al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Miren para quién es el bautismo según Hechos 2:39. Para que ustedes se den cuenta a quién le corresponde el bautismo. Y le digan cristiano a aquellos que le hacen caso a Dios, que aman a la Virgen María, que celebran la Eucaristía, que reciben el bautismo también. ¿Para quién? Porque el don de Dios es para ustedes Para los grandes, ustedes. y para sus hijos. El bautismo, el don de Dios que se recibe, el Espíritu Santo, el perdón de pecados, es para ustedes los grandulones y también para los chiquitones, para los hijos. Y que un protestante diga, yo no bautizo a mi niño porque mi niño no tiene pecado, porque está muy chiquitico y no tiene conocimiento, no tiene fe. Entonces eso no es un cristiano. Porque el cristiano, según la Biblia, se bautiza, recibe la Eucaristía, ama a la Virgen María. ¿Por qué llaman entonces cristianos a los protestantes? Porque se autonombraron cristianos, porque se autodenominaron creyentes cristianos. Pues mire, una cosa es que tengan la ropita, una cosa es que tenga el traje y otra cosa es que sea verdad. Se pueden colocar el traje de cristianos, pero no son cristianos. Y mírenlo en la Biblia. Otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 13. Hechos 6:13 dice que los cristianos no se autodenominaban, que los cristianos no se autonombraban, que los cristianos tenían algo que se llamaba la imposición de las manos. ¿Para qué? Para recibir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para recibir a Dios. Cuando fueron a nombrar a los primeros cristianos de la Biblia, ellos se impusieron las manos, eligieron a 12 y esos 12 recibieron por la acción del Espíritu Santo en la imposición de las manos esa tarea de evangelizar, esa tarea de llevar la palabra de Dios, no de cualquier manera, como lo hacían los cristianos. Hechos capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante, para que ustedes vean que es a través de la imposición de las manos como se recibe el don de Dios. Es que yo soy cristiano, yo soy pastor de la iglesia luterana, Luz del Mundo, Adventista, el Pato y la Guacharaca, de mi tía, de mi abuela, de yo no sé quién. Usted puede ser cristiano de la iglesia de yo no sé qué, pero esa iglesia es suya de usted, pero la iglesia de Cristo no se autonombra. En la iglesia de Cristo se imponen las manos y esa imposición de las manos viene de la sucesión apostólica y la sucesión apostólica viene de Jesucristo y eso no se lo quita a nadie. Usted agarró, tuvo una iluminación, una idea, un sueño, pues acuéstese a dormir y termine de dormir, pero usted no es cristiano porque usted se autonombre cristiano. Usted es cristiano porque sigue el orden bíblico, porque sigue la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 5. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración. Hicieron oración, nosotros también oramos, amén, aleluya. Primera prueba la pasan. Segunda.
y les impusieron las manos. Ajá. Ellos no imponen las manos, ellos se autonombran. Para yo ser cura, no es que dije, aquí estoy yo, llegué yo soy Marcos Galvi y yo quiero ser cura. Y si usted es cura, vaya, aquí le damos la licencia. No, miren el video de ordenación Padre Marcos Galvi, ordenación sacerdotal. Y en el video de la ordenación sacerdotal del Padre Marcos Galvis, el día que me ordenaron sacerdote, me impusieron las manos, mi obispo y todo el clero, todos los sacerdotes levantaron la mano y me la impusieron a mí para transmitir el don del sacerdocio del ministerio. La imposición de las manos viene de los cristianos. Resumen. Según el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, en Antioquía por primera vez se le dio el nombre de cristianos. ¿A quién? A los protestantes, porque estaban ahí y existían, y ellos son los que iban a llevar la palabra de Dios, y los católicos no son cristianos. No, error. Se le dio el nombre de cristianos a aquellos que según Hechos 1:14 tenían algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Cristo. Los cristianos aman a la madre de Cristo, quieren a la Virgen María. Los protestantes no, entonces no son cristianos. Los cristianos son aquellos que según Hechos 2:42 y Hechos 2:46 tienen todos los días la Eucaristía. Y los católicos tenemos la Eucaristía todos los días. Los protestantes no parten el pan todos los días y no hacen la Eucaristía todos los días. No, señor. Entonces, ¿no son cristianos? Los cristianos, según Hechos 2:38 y 39, eran los que bautizaban a los niños. Eran aquellos que recibían el don de Dios para ustedes los grandes y para sus hijos, para los pequeños. Que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32, se bautizó el carcelero con toda su familia a medianoche. Eso eran los cristianos. Los cristianos de la Biblia son aquellos que según Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6, imponían las manos y transmitían el don de Dios. Y no era que agarraban y decían, campo y anchura, que voy llegando, yo voy a predicar. Así lo hacen los protestantes. Para yo ser cura, me impusieron las manos, no me autonombré, me las impuso un obispo y los sacerdotes del clero para ser sacerdote. Eso es un cristiano y a ellos se le llamó cristiano. No a los farsantes, no a los mentirosos, no a los pastores que se autonombran cristianos y salen por todos lados diciendo, yo soy cristiano, fariseo, hipócrita, mentiroso. Eso no es un cristiano. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ese es el resumen de la misa de hoy. Así o más claro. Para ser cristiano debemos ser auténticos, seguir lo que dice la Biblia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras oraciones, por nuestras súplicas, por nuestras intenciones, por cada uno de nosotros. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes rigen los destinos de nuestra patria, para que lo hagan como Dios manda y no de acuerdo a sus antojos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, para que amemos la Eucaristía, para que aprendamos a recibir la comunión y a confesarnos como Cristo lo manda, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, a ejemplo de la primera comunidad cristiana, tengamos amor al Santo Rosario y a la Virgen María, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, al ser cristianos auténticos, los niños de nuestra familia no se queden sin el sacramento del bautismo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, a ejemplo de los cristianos, vivamos siempre unidos en armonía, en oración, en entrega a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que dicen que son cristianos pero no practican el cristianismo, por nuestros hermanos esperados, para que Dios Todopoderoso les haga entender que ser cristiano no es agarrar una Biblia e irse a predicar, sino que ser cristiano es cumplir lo que Cristo manda, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras oraciones y súplicas, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer desde su casa en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercedes por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia para todos. Los queremos mucho y gracias por acompañarnos en la Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, por
Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por las noches, alúmbrame, si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por las noches, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir. Cada día llámame, cada día insísteme, cada día escúchame, cada día bendíceme, cada día me acompáñame, Jesús. Cada día de tu mano quiero ir, cada día quiero recibir tu amor, cada día quiero aprender más de ti. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Si camino por la noche, alúmbrame. Si tropiezo con las piedras, levántame. No me sueltes de tu mano, que sin ti no quiero ir. Sé la luz de mi camino, yo contigo quiero ir. Contigo quiero ir.
Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude a la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Aleluya. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Del primer libro de Samuel, capítulo 6. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahvé? Dijeron: díganos cómo debemos devolverla a su lugar. Estos respondieron: si devuelven el arca de Dios a Israel, no la devuelvan sola. Háganle una ofrenda de reparación. De este modo sanarán ustedes y sabrán que se abrió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron también: ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos. Pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de las ratas que asolan su país y den gloria al Dios de Israel. A lo mejor así dejará su mano de castigarlos, tanto a ustedes como a sus dioses y a su país, porque son tan testarudos como los egipcios y su faraón. Dios los castigó de tal manera que al final tuvieron que dejarlos partir. Por lo que toca a ustedes, preparen ahora una carreta nueva, tomen 2 vacas que todavía estén dando leche a sus crías y que nunca han sido enyugadas. Enjugarán las vacas a la carreta y dejarán en el establo a sus terneros. Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán en la carreta, y los objetos de oro que ofrecerán en reparación los pondrán en un cofre al lado del arca y dejarán que se vayan. Miren entonces, si el arca se va a su país en dirección de Bet-Semes, su Dios fue seguramente el que los trajo esta plaga. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que todo esto nos pasó por casualidad. Lo hicieron pues así. Tomaron 2 vacas que todavía daban leche a sus terneros, las enyugaron en la carreta y dejaron a sus crías en el establo. Pusieron el arca de Yahvé en la carreta junto con el cofre que contenía las ratas de oro y las imágenes de tumores. Inmediatamente las vacas se fueron por el camino de Bet-Semes, seguían su camino mugiendo, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta la frontera con Bet-Semes,
y la gente de Bet-Semes estaba cosechando el trigo en la llanura. Al levantar la vista, divisaron el arca, muy contentos salieron a su encuentro. Cuando la carreta llegó al campamento de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran roca. Partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas como sacrificios a Yahvé. Los levitas habían bajado el arca de Yahvé junto con el cofre que está en su lado y que contenía los objetos de oro. Lo pusieron todo sobre la roca. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron ese día a Yahvé holocaustos y sacrificios. Los 5 príncipes de los filisteos fueron testigos de todo eso. El mismo día regresaron a Ecrón. Esta es la lista de los tumores de oro que los filisteos habían ofrecido como reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Askelón, 1 por Gad, 1 por Ecrón. Había tantas ratas de oro cuantas ciudades, contando las ciudades fortificadas de los 5 príncipes y también las aldeas. La gran roca en la que se depositó el arca de Yahvé conserva su recuerdo, todavía está allí en el campo de Josué de Bet-Semes. Los hijos de Jeconías de Bet-Semes no participaron en la fiesta cuando volvieron a ver el arca de Yahvé. Yahvé castigó a 70 de ellos y el pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había corregido duramente. Entonces la gente de Bet-Semes se dijo: ¿quién podrá compadecer ante Yahvé, el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca? Mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim. Los filisteos les decían: han devuelto el arca de Yahvé, bajen y llévensela a su casa. La gente de Kiriat Jearim fue y subió el arca de Yahvé. Lo dejaron en la casa de Abinadab en la colina y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Transcurrido mucho tiempo desde que el arca fue instalada en Kiriat Jearim, cerca de 20, todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes a sus dioses extranjeros y a los Astartés. Pongan su corazón en Yahvé y sírvanlo a él, así como los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas desprendieron a los Baales de los Astartés para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúnanse todo Israel en Mizpá, allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpá, sacaron agua que derramaron delante de Yahvé y ayunaron todo el día porque reconocían que había pecado contra Yahvé. Y allí en Mizpá Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé, nuestro Dios, por nosotros para que nos salve de la mano de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en holocaustos a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio de los filisteos, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Los israelitas salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos. Los acosaron hasta más abajo de Bet-Car.
Samuel oyó entonces una gran piedra y la puso en Mizpah, Yesaná, y la puso en medio de Eben Ezer, porque dijo, hasta aquí llegó Yahvé en su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más a su territorio de Israel. La mano de Israel se dejó sentir pesada sobre los filisteos durante toda su vida de Samuel. Israel superó los pueblos que les habían conquistado los filisteos desde Ecrón a Gat. Israel logró que su territorio quedara libre de la mano de los filisteos. Entonces tuvo paz entre Israel y los amorreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira en Betel, Gilgal y Mizpah, y desde allí gobernaba Israel. Luego se volvía a Ramá, donde estaba su casa, y desde allí gobernaba Israel. En Ramá levantó un altar para Yahvé. Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jefe de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abía. Gobernaban desde Beerseba, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero y en vez de hacer justicia aceptaron cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron tras la vuelta viejo y le dijeron, te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey y para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustó esto a Samuel porque dijera, danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel, atiende a todo lo que te dice este pueblo, porque no es a ti a quien te rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reines sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a sus dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo nos mandará el rey que los gobernará. Samuel transmitió las palabras a la gente que les había pedido un rey, la palabra de Dios, y les dijo, miren, ¿cómo mandará el rey que reine sobre ustedes? Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de ellos. Los tomarán como jefes de 1000 y jefes de 50. Los tomarán para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomarán a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomarán lo mejor de sus campos, de las viñas y de los olivares de ustedes, y se lo darán a sus servidores. Cobrarán el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a los servidores. Tomarán lo mejor de sus sirvientes, de sus sirvientas, de sus jóvenes, de sus burros, y los emplearán en sus trabajos. Les cobrarán el diezmo a sus ganados, y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentarán a causa del rey que se eligieron, pero ese día Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso hacerle caso a Samuel. Le dijeron, no importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, irá frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel, hazle caso
a ese pueblo y darles un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: váyanse cada uno a su pueblo. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afiag. Vivía en Gilbea de Benjamín y era un hombre valeroso. Saúl, su hijo, era joven y buen mozo. No podría haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel. Era más alto que todos los demás por una cabeza. Sucedió que se perdieron las burras de Quis, el padre de Saúl, y éste le dijo a su padre Saúl: llévame contigo a uno de los sirvientes y anda a buscar las burras. Fueron a una montaña de Efraín y atravesaron el territorio de Salisa, pero no encontraron nada. Atravesaron luego el territorio de Saalim, pero no encontraron nada allí. Recorrieron el territorio de Benjamín sin hallar nada. Al llegar al territorio de Sub, Saúl dijo a su sirviente: mejor volvamos pues a nuestros padres. Se va a preocupar más por nosotros que por las burras. El sirviente le respondió: en ese pueblo hay un hombre de Dios. Es un hombre muy estimado por todo lo que predice ocurre. Vamos a verlo, a lo mejor nos indique el camino que debemos seguir. Saúl dijo a los muchachos: si vamos a verlo, ¿qué podremos ofrecer a ese hombre? Ya no tenemos pan en nuestros bolsos y no tenemos ningún regalo que ofrecer al hombre de Dios. ¿Qué podremos ofrecerle? El sirviente le respondió: me queda todavía un cuarto de siclo de plata. Se lo daré a ese hombre de Dios para que indique el camino. Saúl dijo a su sirviente: tienes razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. Samuel, en el camino que subía al pueblo, se encontraron con algunas jóvenes que iban a buscar agua. Le preguntaron: ¿está allí el vidente? Porque antes se decía en Israel: vamos donde el vidente para decir que iban a consultar a Dios. Porque no se hablaba de profetas como ahora, sino de videntes. Ellas respondieron: sí, está allí. Acaba de llegar a la ciudad porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario. Apenas llegue a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo antes de que suba al santuario para la comida. Porque el pueblo no comerá hasta antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad y apenas se encontraron con Samuel, que salía para el santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había dicho una revelación a Samuel: mañana a esta hora te enviaré a un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo: ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al santuario alto. Ustedes comerán ahora conmigo y mañana te diré todo lo que te preocupa. Luego dejaré que te vayas. Sobre todo no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya se hallaron. Pero, ¿para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿No será para ti y la casa de tu padre? Saúl respondió:
Yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Y en la tribu de Benjamín mi familia es además la más pequeña. ¿Por qué me hablas así? Samuel hizo pasar a Saúl y a su sirviente al salón donde habían unos 30 invitados y les dio el primer puesto. Luego Samuel dijo al cocinero: la parte que te prepare, que te pasé para que la pusieras aparte, sírvela ahora. El cocinero sacó entonces la paleta y todo lo que lo rodeaba, la puso delante de Saúl. Samuel dijo: ante ti tienes la parte que se puso aparte, cómela. Y ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del santuario de la ciudad, prepararon a Saúl una cama en la terraza y se acostó allí. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y le dijo: levántate, porque voy a indicar el camino. Saúl se levantó y ambos salieron. Cuando se acercaban a la salida de Israel, Samuel dijo a Saúl: dile a tu sirviente que se adelante un poco pero tú quédate aquí, que te comunicaré la palabra de Dios. Samuel tomó entonces un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo abrazó y le dijo: Yahvé te ha consagrado como jefe del pueblo de Israel. Tú gobernarás el pueblo de Yahvé y tú lo librarás de la mano de de sus enemigos. ¿Quieres estar seguro de que Yahvé te consagró como jefe de su heredad? Esta será la prueba. Hoy mismo, después de que hayas dejado, hallarás a 2 hombres en celda cerca de Zumba de Raquel, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: encontraron las burras que saliste a buscar. Tu padre y ya no está preocupado ahora por las burras, sino por ustedes. Y se preguntan: ¿dónde están? Seguirá tu camino y llegarás a la encima del Tabor. Allí encontrarás a 3 hombres que van al santuario de Dios en Betel. Uno llevaba 3 cabritos, otro 3 panes redondos y el último un cuero de vino. Te saludarán y darán 2 panes, los que tú aceptarás. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay un comisario filisteo. En cuanto entres al pueblo, te cruzarás con un grupo de profetas que bajan del santuario, alto como arpas, tamboriles, flautas y cítaras en actitud profética. Entonces te tomarán el espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre. Cuando se cumplan estas señales, tú harás lo que mejor te parezca, porque Yahvé tu Dios está contigo. Tú llegarás primero que yo a Gilgal y allí me encontraré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Me esperarás allí 7 días y después te daré a conocer todo lo que tienes que hacer. Apenas Saúl volvió la espada, alejándose de Samuel, Dios le encambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas las señales que al llegar a Gilgal, Saúl y sus sirvientes se encontraron en el grupo de profetas. El Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso a profetizar en medio de ellos. Al ver lo que profetizaba junto con los profetas, todo lo que lo conocían de antes se decían unos a otros: ¿qué pasó al hijo de Quis? Así que Saúl
entró a los profetas? Uno de ellos respondió: esa gente cuya padre es un don nadie. Y así fue como surgió este refrán: Saúl entró a los profetas. Después que terminó de profetizar, regresó a su casa. Su tío le preguntó a él y a sus sirvientes: ¿dónde anduviste? Respondieron: hicimos un recorrido buscando las burras, pero como no las hallamos, fuimos a ver en Samaria. Su tío le dijo: cuéntame lo que le ha dicho Samuel. Saúl respondió a su tío: únicamente nos dijo que había encontrado las burras. No le conversó de lo que Samuel le había dicho respecto a la realeza. Samuel convocó al pueblo junto a Yahvé en Mizpá. Dijo a los israelitas: esto dice el Señor, esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Yo saqué a los israelitas. Yo libré de las manos de los egipcios y de la mano de todos los reyes que las oprimían. Pero ahora ustedes están hastiados de su Dios que los salvó de todas las desgracias y de todas las aflicciones. Le dijeron: basta, danos un rey. Pues bien, preséntate ahora ante Yahvé por tribu y por familia. Samuel ordenó que se acercaran las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Ordenó que se acercaran las diferentes familias de la tribu de Benjamín, y su suerte cayó en la familia de Metrí. Pidió que se acercaran los hombres de la familia de Matrí, y fue elegido en suerte Saúl, hijo de Quis. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Hicieron entonces esta pregunta: ¿vino para acá Saúl? Yahvé contestó: está escondido entre la carga. Corriendo allá y lo trajeron para que se presentara al pueblo. Con su cabeza los sobrepasaba a todos. Samuel dijo al pueblo: miren al elegido de Yahvé. No hay quien se le compare en todo. Pueblo. Y todos exclamaron gritando: ¡viva el rey! Samuel dijo al pueblo cuáles eran los derechos del rey, y los escribió en un libro que guardó delante de Yahvé. Luego despidió al pueblo y cada cual se fue a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gilgal con algunos hombres valientes a los que Dios le había tocado el corazón. Pero no hubo gente malvada que dijo: ¿qué nos va a librar ese? Lo despreciaron y no le ofrecieron ningún holocausto. Poco más de un mes después, Nahás, el amonita, amenazó a Yabés de Galaad. Toda la gente de Yabés dijo a Nahás: haz un trato con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, respondió: haré la paz con ustedes con esta condición: les sacaré a todos los ojos derechos, para que así queden humillados todo Israel. Los ancianos de Yahvé le dijeron: danos una tregua de 7 días para que mandemos mensajeros al territorio de Israel, y si nadie viene en ayuda, nos rendiremos a ti. Llegaron los mensajeros de Gilgal de Saúl y le contaron todo el problema al pueblo. Todos lanzaron lamentaciones y se pusieron a llorar. Pues bien, en ese momento Saúl regresaba del campo arriando sus bueyes. Preguntó: ¿por qué están llorando así el pueblo? Le respondió las palabras de la gente de Yabés. Al oír Saúl esas palabras, se apoderó de él el Espíritu de Dios y se puso furioso. Tomó el par de bueyes, los despedazó y distribuyó los pedazos por todo el territorio de Israel por intermedio de los mensajeros de Yahvé.
de Yahvés. Estos tenían el cargo de decir a que no marche tras Saúl y tras Samuel, haré con sus bueyes lo que hice con este. Entonces se apoderó de todo el pueblo el temor, y todos marcharon como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek, que los israelitas eran 300 y los hombres de Judá 300. Entonces despidieron a los mensajeros en esta respuesta: digan esto a la gente de Yabes Galad: mañana, cuando comience el sol a calentar, recibirán ayuda. Y los de Yabes llenos de alegría en esta noticia dijeron a Nahash: mañana nos rendiremos a ti y ustedes podrán hacer con nosotros lo que le parezca. A la mañana siguiente Saúl distribuyó a la gente en 3 grupos. Invitaron el campamento de los amonitas ante el amanecer y lucharon con ellos hasta lo más caluroso del día. Los que no murieron se dispersaron y no quedaron ni 2 de ellos. El pueblo dijo entonces a Samuel: ¿quiénes fueron los que se atrevieron a decir Saúl no reinará sobre nosotros? Entréganos a esos hombres para que les demos muerte. Por eso Samuel respondió: hoy no morirá nadie, porque hoy es un día en que Yahvé salvó a Israel. Mañana, añadió, vengan y reunámonos en Gilgal, vamos a inaugurar la realeza. Todo el pueblo se reunió en Gilgal y allí fue proclamado Saúl rey ante Yahvé. Ofrecieron a Yahvé sacrificio de comunión y fue un día de gran fiesta para Saúl y para todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.